Lección 2. La Iglesia establecida por Cristo. Los cuerpos denominacionales, por lo general, insisten en que la Iglesia tuvo su nacimiento en el día del Pentecostés. La Iglesia de Dios rechaza tal cosa sobre las siguientes bases. 1. El registro del Evangelio muestra que Cristo mismo organizó la Iglesia. 2. Fue Él quien ordenó su ministerio inicial. Y 3. Se hicieron adiciones a la membresía de la Iglesia ya en existencia el día de Pentecostés. La Iglesia organizada. Juzgando por los esfuerzos concertados para disponer los eventos registrados en los 4 evangelios en orden cronológico, es ciertamente razonable que ellos no siempre coincidan. Debe tomarse en consideración las fechas citadas por los historiadores dignos de confianza. Concordamos con esto al hacer referencia al tiempo de la organización de la Iglesia. Posiblemente se ha presumido que las palabras de Jesús en Mateo 16:18 fueron articuladas antes del evento registrado en Marcos 3, 13 y 14. El orden de la contextura de eventos no parece respaldar esto. El establecimiento de la Iglesia. La escritura que más claro relata sobre el establecimiento de la Iglesia de Dios de parte de Jesucristo es Marcos 3, 13 al 19, aunque Mateo 10, 1 al 4 y Lucas 6, 12 al 16 también hacen referencia a este mismo evento. Los registros, que parecen ser obviamente auténticos, le acreditan a Marcos el haber escrito su evangelio independientemente de los otros 3. Se ha dicho que él ha sido un intérprete de Pedro, como el editor literario y publicador del evangelio oral de Pedro, su padre y maestro espiritual, y que él escribió su evangelio de las memorias personales de los sermones o discursos de Pedro, que no fue uno completo, ni tampoco fue uno cronológico, según la historia de la Iglesia Cristiana por Philip Schaff, volumen 1, las páginas 630 y 631. Es evidente que el establecimiento de la Iglesia tomó lugar durante el primer año del ministerio terrenal de Cristo. Sin embargo, si el registro de Marcos no hubiera sido estrictamente cronológico, existe la posibilidad improbable de que el incidente fuera fechado de antemano por Mateo 16, 13 al 20. Los datos históricos y geográficos indican que la montaña donde la iglesia fue establecida se llamaba el Monte Atín, ubicado a unos 5 millas al oeste del mar de Galilea. De cualquier manera, Cristo organizó su iglesia con los 12 discípulos como los miembros fundadores y los ordenó como apóstoles. El registro de membresía de la iglesia, como diríamos hoy, fue puesto al día, y Judas Iscariote fue nombrado como tesorero, como lo vemos en Juan 12:6 y Juan 13:29. Los 12 fueron seleccionados y ordenados para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, o sea, para enseñarlos y entrenarlos. Marcos 3:14. Cristo estableció su iglesia personalmente y en cumplimiento de la profecía. Aún la profecía de su nacimiento de Isaías 9, 6 y 7 incluyó un cuerpo o el hombro sobre el cual reposaría su gobierno, el cual él mismo ordenaría y establecería. Él pondría en operación ordenada y fundaría permanentemente tal gobierno. Cuando Cristo vino al mundo, ejecutó todo esto. Leamos la profecía registrada en Isaías 14:32 al respecto. Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Esta es una profecía proyectada concerniente al establecimiento de la iglesia como un lugar de seguridad y protección espiritual. Luego en 2 de Samuel 7, 12 al 16, leemos acerca de Cristo como la simiente de David. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 2 de Samuel 7:13. Lea también las siguientes escrituras: Salmo 72:16, Isaías 2:2 y Miqueas 4:2. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y para proveer un redil para su refugio y protección en este mundo pecador. Esto no solo lo hizo para los suyos, los judíos, mas también para la iglesia y para las otras ovejas o creyentes de todas las naciones. Juan 10, 15 y 16. La revelación divina de la iglesia.
El episodio registrado en Mateo 16, 13 al 19 es otro registro que muestra que Cristo estableció la iglesia mientras estuvo sobre la tierra. Esta no fue necesariamente una promesa para el futuro. Este pasaje bíblico es a veces usado por las denominaciones para tratar de probar que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Por el contrario, este comprueba que él ya había puesto el fundamento cuando la estableció en la cumbre del monte Atín. El proceso de edificación que él inició continuaría tanto mientras él permaneciera con su iglesia, o sea, los discípulos, y a través de su agencia como colaboradores juntamente con Dios, después de su partida. El proceso de edificación aún sigue adelante. Su analogía expresada en Marcos 13:34 es prueba adicional de que Él fundó su iglesia, que proveyó para su continua operación y que después la dejó en manos calificadas hasta su regreso. Su promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque los miembros individuales pueden fracasar y han fracasado, la iglesia está predestinada a permanecer eternamente. El significado real de la revelación divina dado a los apóstoles de la iglesia fue espectacular. Así como nosotros hoy, ellos ya eran miembros, pero no comprendían completamente las implicaciones divinas o espirituales. Esta vino sobre ellos por vía del mismo Cristo como la cabeza. ¿Quiénes creían ellos que era Él? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aparentemente, Pedro fue el portavoz de todos los discípulos. Jesús les dijo que tal revelación había venido de Dios el Padre y no meramente por medio del conocimiento intelectual de la carne y la sangre. Luego continuó explicando que sobre esa premisa de la piedra sólida de la revelación divina y mutuo entendimiento edificaría su iglesia. Pedro no era la piedra, ni Cristo tampoco lo era en el contexto de lo que estaba diciendo. Quizás ellos recordaron la exposición figurativa de Cristo en su Sermón del Monte, concerniente a la casa que fue fundada sobre la peña, de Mateo 7, 24 y 25. Él no solo era la piedra sobre la cual la iglesia es edificada, mas también la piedra sólida de la salvación de cada creyente. No puede existir la iglesia sin miembros que formen el cuerpo, y no pueden haber miembros en tal cuerpo que no estén firmes sobre la roca, que es Jesucristo. Nadie puede recibir una revelación divina de la iglesia sin primero recibir una revelación divina de Cristo, el Hijo del Dios viviente, la cabeza de la iglesia, la cual es la plenitud de Cristo. Como citamos antes, la iglesia tenía organización, aunque no era en sí una organización, sino más bien una institución divina. En la analogía de Marcos 13:34 podemos ver esa organización, la cual envolvía a cada miembro, algunos con alguna medida de autoridad u oficio o rango, pero cada hombre con una asignación que desempeñar. El portero era el vigilante, la cual deja ver con claridad la asombrosa responsabilidad espiritual en pro del bienestar de la iglesia. La comisión de la iglesia. Esta es muy bien conocida de todos, pero será discutida en la lección 7. Es suficiente anotar aquí que Cristo confirió el mandato a una iglesia ya organizada y lista para la acción. Una palabra adicional acerca de la revelación divina y la teocracia. Expresiones tales como ¿ves la iglesia?, revelación divina, la visión de la iglesia, son parte casi exclusiva del vocabulario de la iglesia de Dios. Y por supuesto que las terminologías teocracia y gobierno teocrático deban incluirse entre este vocabulario. El apóstol Pablo dijo a los judíos creyentes o judíos creyentes a media, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. De la misma manera, no todos los que son miembros de la iglesia de Dios son la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no todos ven la iglesia de Dios, no han recibido una revelación divina de ella. La diferencia puede ser discernida entre las actitudes y reacciones del individuo hacia la doctrina y prácticas que han sido reveladas a la iglesia por el Espíritu Santo a través del proceso teocrático. Aunque algunas veces
tratamos de explicar los términos de arriba, es difícil poder definir verbalmente la frase revelación divina. Esta es semejante a la experiencia del nuevo nacimiento, como Jesús le declaró a Nicodemo: el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Al escribir acerca de las cosas profundas de Dios, Pablo dijo que el ojo, oído o corazón no pueden verlas, oírlas o entenderlas con la sabiduría humana, aun cuando Dios las ha escrito para todos los que le aman. Así que pueden ser entendidas, pero únicamente a través de la revelación de Dios por su Espíritu. Solamente el Espíritu Santo conoce las cosas profundas de Dios. Aparte del Espíritu, el hombre animal no puede entenderlas, siendo que tienen que ser discernidas espiritualmente. Lea 1 Corintios 2, 9 al 14. Eso mismo sucedió con Pedro y posiblemente con otros apóstoles por quienes él habló en relación a la revelación de Cristo como el Hijo del Dios viviente, de Mateo 16, 15 al 17. Jesús continuó declarándoles que edificaría su iglesia sobre la revelación divina y el mutuo entendimiento. Esta no pueden venir mediante carne ni sangre, sino más bien por medio del Padre y del Espíritu Santo. Sin importar el cómo esto sucede en la experiencia individual, no puede ocurrir sin la intervención de la obra de Dios en el hombre interno. Es cierto que cuando un creyente recibe la visión de la iglesia, jamás volverá a ser la misma persona, siempre y cuando no niegue tal revelación en obediencia a la decepción sutil o taimada de Satanás. Una visión clara podrá verse a través de su actitud hacia la iglesia, hacia la operación del Espíritu Santo mediante la teocracia ejecutada por la Asamblea General y hacia el Supervisor General y su nombramiento divino. Tome el ejemplo de la novia comprometida en matrimonio, cuando ella se enamora genuinamente del hombre que ha escogido, no un mero capricho u obsesión. Lo ama tan intensa y sinceramente que está completamente segura de que será feliz. Ella estará dispuesta a pasar el resto de su vida como su esposa, y la atracción inicial evolucionará en un afecto nuevo y más profundo. Si ella es rica y el hombre pobre, eso no importará. Si es hermosa y él no es atractivo, ella sabe que jamás se sentirá avergonzada de él. Si ella tiene una mejor educación que él, eso no será un obstáculo para amarlo. En lugar de tratar de impresionarlo con cosas superficiales, ella le entrega todo su corazón y alma, y su deseo será agradarle únicamente a él. Si tuviera que rehacer su personalidad considerablemente, la tarea es una impulsada por el amor, y en realidad no una demasiado difícil como tal vez la hubiera considerado previamente. Su gozo residirá en la espera de aquel día hermoso en el cual habrá de ser una carne con él, cuerpo, carne y huesos. No hay duda alguna del amor de Cristo por su iglesia. No obstante, tal amor tiene que ser correspondido. El miembro que en realidad está enamorado de Cristo adornará en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Tito 2:10. Voluntaria y gozosamente. Él guardará obedientemente los decretos de la Asamblea General. Hechos 16:4. Sometiéndose a sí mismo en el amor y temor de Dios. El gran apóstol de la iglesia declaró: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:22 al 24. Luego Pablo borra toda duda con respecto a quién se está refiriendo. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. La iglesia está pasando por un proceso de purificación en el tiempo presente. Efesios 5:26, 27. Aquellos miembros que se resisten y rebelan contra todo lo que Dios se ha complacido en requerir de la iglesia, de seguro que desaparecerán de su escenario más bien que quedarse a limpiar y purificar antes de que llegue la hora de su gloriosa presentación.
Examen de la lección 2. Llene los blancos. Pregunta número 1. El relato más claro en relación al establecimiento de la Iglesia por Cristo se encuentra en Cristo organizó su Iglesia con ¿cuántos miembros? Fundadores y los ordenó como. Pregunta número 3. La promesa de Cristo para la operación continua de la Iglesia es que. Pregunta número 4. La Iglesia tiene organización, aunque ella de por sí no es una organización, es más bien una. Pregunta número 5. Cuando un creyente recibe una visión clara de la Iglesia, esta se mostrará en él a través de su actitud hacia quién, hacia quién y su nombramiento divino. Pregunta número 6. ¿Quién fue el gran apóstol de la Iglesia? Pregunta número 7. El apóstol Pablo hace referencia a las relaciones de Cristo y su Iglesia cuando las compara con las relaciones entre él y la.